Listo. Listos, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la catequesis. 7 pecados capitales. Bien, hermanos, estamos contentos porque el Señor nos permite nuevamente estar aquí después de un tiempo, luego de la primera catequesis que dimos sobre los ídolos. Hoy estamos reunidos nuevamente a partir de lo que ustedes mismos han decidido, que es los pecados capitales. Ya el Señor ha dirigido por ahí la catequesis, el Señor ha dirigido por ahí esta palabra que hoy se dará a cada uno de nosotros. Por eso vamos a comenzar con una pequeña oración, luego una breve introducción y comenzamos de una vez a desarrollar el primer pecado capital y luego hasta llegar al séptimo, ¿de acuerdo? Entonces yo les invito a que podamos entrar con toda la seriedad del mundo en esta catequesis, que podamos escuchar, que dejemos a Dios hablar y dejemos también a Dios que nos inspire y nos ayude, que nos corrija, que nos auxilie, que nos ilumine, para que esta noche de verdad sea una noche que podamos entrar en este descanso. Comenzamos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Bendito eres tú, Señor, Padre nuestro, Dios santo, Rey eterno, que en tu infinita bondad y eterna misericordia nos convocas, nos llamas, permites estos acontecimientos para mostrar tu misericordia, para mostrar el amor en cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta noche a poder llevar esta catequesis conforme a tu voluntad. Concédenos el poder abrir el oído a tu palabra. Ayúdanos a poder estar atentos a lo que hoy tú has preparado para cada uno de nosotros. Concédenos la gracia y el don de la humildad, de la sencillez, para acoger todo aquello que tú mismo has inspirado en nosotros para poder compartir con estos hermanos. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, los pecados capitales, hermanos. Capital significa cabeza. Quiere decir que es cabeza de muchísimos otros pecados. Santo Tomás decía que se llamaban pecados capitales porque eran dignos de pena de muerte. Impresionante. Son pecados que atentan directamente contra el diseño de Dios. Por eso vamos a ir poco a poco dividiéndolos en 7 partes, los 7 pecados que hemos preparado, y vamos a descubrir cómo verdaderamente el demonio día a día nos engaña. Todos tenemos de una u otra manera los 7 capitales, los pecados capitales dentro de nosotros. Por eso, ojalá que alguno se vea identificado con alguno, o con 2, o con los 7. No sabemos. Ya el Señor nos va a ayudar a poder ser humildes y aceptar, pues, cómo el demonio nos ha engañado en este tiempo. Entonces, empezamos con el primero de los primeros. Vamos a ver que nos hable Jorge Rache, que es lo que ha preparado, y este pecado capital que es impresionante. Ánimo, Jorge, bienvenido. Bueno, hermanos, la soberbia, el primero de los pecados capitales. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es soberano de hacer lo que quiera cuando Él quiera. Eso está en el Salmo 50, en Isaías, 1 Timoteo 6:15. ¿Qué es la soberbia? La soberbia básicamente es una actitud o un intento de coaccionar a Dios, ya sea de manera directa o indirecta. Explicado mejor, es querer decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en nuestra vida. La soberbia es el primero de los pecados capitales y quizás el más grave. Primero porque es un pecado que no es humano. Es el pecado del demonio. Es el pecado por el que el demonio se rebeló. Era el segundo, pero como no quería ser el segundo, se rebeló. Esa rebelión es la soberbia. Cuando nosotros tomamos una actitud, por ejemplo, de a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, repetimos exactamente ese mismo acto.
repetimos el engaño de la serpiente que aparece en Génesis 3:5. Si ustedes hacen eso, serán como dioses. Como a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Yo soy soberano, yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo lo quiera, porque yo soy yo. Estamos cometiendo el pecado de soberbia. La soberbia es un pecado que es gravísimo porque anula toda la relación de amor del ser humano. Una persona con soberbia no puede amar. Es imposible. Es imposible que pueda amar. No puede perdonar, ni mucho menos pedir perdón. El otro simplemente no existe. De hecho, hay un salmo, el Salmo 138, que dice que Dios al soberbio lo mira desde lejos. La soberbia automáticamente nos aparta de Dios, porque es que la soberbia es ocupar el lugar de Dios, y en este pecado podemos caer de muchísimas formas. Ya lo veremos un poquitito más adelante. ¿Qué consecuencias, qué paga trae la soberbia? Pues la soberbia, beneficio al ser humano, no trae ninguna. Nos deja vacíos, nos deja tristes, nos deja amargados. Y lo peor de todo, la soberbia es uno de los principales pecados por los cuales nosotros tenemos una ausencia de Dios. Muchas veces pensamos que ser soberbio es ser súper altanero, súper grosero, o no sé, súper subido, valga la redundancia. No, la soberbia se puede madurar, se puede gestar en actos muy simples. Por ejemplo, tú no rezas. ¿Por qué no rezas? Pues porque eres soberbio. Un soberbio no necesita a Dios. ¿Para qué necesita a Dios? ¿Y cuál es la premisa básica de una persona soberbia? Yo no mato, yo no robo, yo no bebo, yo no hago escándalos, yo soy una persona buena. Con tal de que yo viva bien, que viva conciencia, que no infrinja ninguna ley, es suficiente. Yo no necesito sermones ni estar rezando. ¿Para qué perder el tiempo? Como tampoco necesita a nadie, se vuelve una persona que es déspota, se vuelve tiránico. Porque el otro literalmente no es alguien, es algo, es un objeto que yo lo necesito para ciertas cositas. Después ya lo despacho y se acabó. Una persona soberbia ni ama ni se deja amar. No puede perdonar, lo que les decía antes, ni muchísimo menos pedir perdón, que son actos fundamentales para experimentar el amor. Una persona soberbia, que este es el punto donde quizá más inflexión hace en nuestra vida, es incorregible por Dios y por el otro. Porque una persona soberbia siempre tiene razón. Siempre tiene razón. Es imposible corregir un soberbio. Porque siempre hay un pero, un para, un porque. Siempre el culpable de la desgracia es otro. Un soberbio tarde o temprano. Y esto es quizá la mayor consecuencia de todas. Un soberbio tarde o temprano se quedará solo. Porque nadie puede aguantarse a una persona que sea sumamente egocéntrica. Una persona incorregible, intratable, insensible, una persona incapaz de compadecerse del sufrimiento del otro, una persona que siempre juzga a priori todos los hechos, una persona que no tiene la capacidad de relacionarse, porque es que la soberbia nos quita la capacidad de relacionarnos con el otro, pues tarde o temprano se quedará sola. Y lo peor de todo es que no va a decir, pues sí, yo me he equivocado, no. Va a decir, la culpa es del otro. Los otros no me entendieron, los otros me abandonaron, los otros fueron los malos, los otros fueron los que me hicieron un montón de cosas. La soberbia es el primero de los pecados y es quizá el más grave, porque literalmente la soberbia nos puede quitar la gracia de Dios. Un soberbio no puede entrar en el reino de los cielos, porque Dios solo hay uno, no pueden haber dos dioses en el cielo. Y la soberbia es una competencia. O el Señor Jesucristo es Dios, o yo soy Dios y yo decido qué se hace y cómo se hace, cuándo se hace y a qué hora se hace, porque yo lo dije, porque es que soy yo. ¿Cómo se combate la soberbia? Con la humildad. ¿Qué es la humildad? Ser callado, ser buena gente, ser paciente, ser, no sé, meloso, no sé cómo decir. Pues no, hermano, la humildad no es eso.
La humildad radica en una acción muy simple, que nos cuesta mucho, gran cantidad de veces. La humildad consiste en escuchar. Escuchar lo que el otro tiene que decir. Y si es verdad lo que el otro está diciendo, pues le agradezco, lo acepto, corrijo y vuelvo a empezar. Y si no es verdad, se está equivocando en lo que el otro me está diciendo, pues descanso y lo tomo como una amonestación de parte del Señor. Ya el hecho de que yo pueda escuchar a otra persona, eso, hermanos, hacia el otro, si no superior, por lo menos igual a mí, porque yo no puedo escuchar a alguien inferior. Cuando yo me detengo a escuchar al otro, escucho la voluntad de Dios, porque Dios habla en medio de la historia, y la historia la marcan los que viven contigo, los que te rodean, los que están a tu lado. Por eso, huyamos de la soberbia, practiquemos la humildad, empecemos a escuchar más y verán que seremos muchísimo más felices, tendremos mucha más paz y descansará nuestra alma. Pues hermanos, los dejo con el pecado de la ira, que lo ha preparado el padre Luis Elvir, que también es un pecado muy interesante. Bien, hermanos, yo preparando este pecado me he tenido muchas sorpresas, la verdad, porque muchas veces pensamos que no tenemos o no sabemos la magnitud del pecado que llevamos dentro. Y es increíble. ¿Cómo podemos ser nosotros iracundos? ¿Cómo podemos ser nosotros personas que llevamos este amor pervertido de justicia adentro? Porque esto es lo que mueve la ira, porque pensamos que vamos a hacer justicia y lo que hacemos es pasar por encima de la justicia. ¿Qué es lo que dice el catecismo y los conceptos propios de la ira? Bueno, que es un sentimiento descontrolado, desmedido, de rabia, de enojo, que nos impulsa a cometer actos de violencia en contra de otros y a veces hasta de nosotros mismos. Hasta físicamente se manifiesta. ¿Has visto una persona que se pone enojada? Así fuertemente, ¿cómo cambia el rostro? Se desfigura. Si hemos escuchado alguna vez hablar de la transfiguración de Cristo, que se volvía luz, seguramente el ser iracundo es entrar en la oscuridad profunda. Es llevar dentro el deseo de la justicia propia hacia los otros, las ganas de venganza, el resentimiento, en vez de manifestar alegría, nos viene la tristeza, nos viene el descontrol, la cólera en contra de los demás, el ritmo cardíaco, se pone el corazón que no puede más. Hasta se te contrae el cuerpo cuando estás iracundo, porque quieres destrozar a los demás. Los gritos, los gestos violentos, las ofensas, los deseos de venganza, todo esto que nos puede llevar incluso, como le pasó a Caín, a matar. Hasta aquí puede llegar la ira dentro del corazón nuestro. Hoy leyendo a Santo Tomás de Aquino, hablando de la ira, hablaba de que tiene una naturaleza, porque yo me ponía a preguntarle a los libros hoy, ¿será que hay enojos que son válidos? Es buena pregunta, ¿no? ¿Será que alguna vez estoy enojado tanto que puede ser válido o puede ser legítimo el estar enojado? Pues sí, un poco. ¿Ah? Cuando lo que buscas, cuando lo buscas, es una justicia que no es desmedida. Cuando lo que buscas es que el otro obtenga el resultado del bien
y la corrección, y que la persona se encamine a Dios por la corrección que le haces. Esto hasta aquí es válido. Cuando la acción que tú tienes tiene por objetivo que el otro se sienta mal, que el otro encuentre el mal, cuando por encima de la corrección está el destruir, cuando por encima de lo que estás haciendo, la justicia, que al principio es un bien, porque es un bien la justicia, es verdad, la justicia es un bien, pero lo que quieres es deshacerte del otro, borrarlo de tu vida, quitarlo de en medio. Entonces, ten cuidado, que este apetito que tienes adentro es un apetito de venganza que no te lleva a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya deseamos hacer el bien, estamos pasando por encima del mandamiento del amor. Porque dejamos de amar a Dios cuando tenemos ira. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque también pasamos por encima del segundo mandamiento. Porque dejamos de amar al prójimo. Porque nuestro deseo no es que el prójimo obtenga un bien y encuentre a Dios, sino que encuentre tu persona por encima de él. Este es el problema del iracundo. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a actuar por encima incluso de nuestra razón. Nos volvemos irracionales cuando la ira entra al corazón. Dejamos de utilizar nuestra razón y en vez de hacer una ira por el celo de que el otro se corrija, pasamos a hacer una ira para que el otro se sienta totalmente mal, destrozado, pisoteado y muerto. Así lo queremos, muerto. Porque al final hasta ahí nos quiere llevar nuestra venganza. La ira es pecaminosa y es un pecado capital. Y tiene sus hijas. Les voy a decir cuáles son las hijas de la ira. Una de las hijas del pecado de la ira, que la engendra directamente, es la querella, ir a pelear, ir a buscar al otro para pelear y ponerte delante de él para un encuentro físico. ¿Alguna vez lo has vivido? Yo creo que muchos lo hemos vivido y nos ha tocado salir con los ojos morados por nuestra ira, encontrarnos en contra del otro con la silla en la cabeza y con una mesa rota, y no digamos cuando es en el matrimonio, con platos rotos y matrimonio roto, que la ira te puede romper el matrimonio, ¿eh? No tengas cuidado que te lo puedes encontrar esto. También otra hija de la ira es la hinchazón del espíritu, esa inquietud adentro que no te deja ni dormir. No puedes dormir pensando cómo hacerle mal al otro. Eso hace la ira dentro de nosotros. Nos inquieta y no una inquietud por alcanzar a Dios, sino un plan maquiavélico para ver cómo voy a hacer para que el otro se sienta mal. La injuria de nuestra boca empieza a salir porquería en contra del otro por la ira y hablamos barbaridades y le sacamos a la luz todo lo que es y lo que no es. Así nos vuelve la ira, la exteriorización de la palabra, la blasfemia, y puede salir de tu boca, maldecir a Dios, maldecir las cosas que Dios te da por ira. Hasta ahí podemos llegar con nuestras palabras y con nuestros hechos
pues ya sabes lo que puedes hacer, incluso cortarle la cabeza a los demás. ¿Qué podemos hacer para combatir la ira? Aquí están las llaves para combatir la ira. Les doy algunas. Primero, el esperar. Darte tiempo. Nunca tomes una decisión en momento de ira. Espera. Ten calma. La espera es uno de los mejores remedios para que la ira no destruya lo bueno que puede haber todavía. Segundo, saber cuál es el origen de este problema o la palabra que han dicho de ti o la insinuación. Puede ser que esto haya sido por ignorancia o por pasión. Ha hablado de más la persona, ha dicho más la persona. Y puede ser que más bien te encuentres compasión dentro de ti en vez de destruir al otro. Tercera cosa, atento con el orgullo. El mejor remedio es reconocer que eres frágil y que eres un iracundo. Cuarta cosa, que es la más importante, contemplar el ejemplo de Cristo en la cruz. Mira a Cristo. Mira la imagen de Cristo entregando tu vida frente a la injusticia. A la injusticia de los demás que se lo han cargado en la cruz. Y la oración, hermanos. La oración es importantísima para combatir en ese momento de la inquietud de tu espíritu frente a la ira. ¿Qué remedio podríamos resumir con todo eso? La virtud de la paciencia. Todo esto es la paciencia la que te ayuda a tenerlo. No digo nada más, solo que podamos practicar esta actitud de soportar los contratiempos, las dificultades, el deseo de soportar las pequeñeces y las imperfecciones de los demás, que eso nos puede ayudar tantísimo contra la ira. Vamos al tercer pecado capital. No te escucho, Carlos. Estás sin sonido. Ahora sí. Ahora se escucha. Sí. Bueno. La tecnología, hermanos, la tecnología, perdónenme. Pensé que era un... Entonces, estaba diciéndoles que a mí me corresponde lo que es la avaricia. Claro, mi sangre árabe, mis ojeras, mi nariz que no se confunde, ha entrado, pues ha estado un poco esto y viendo las Sagradas Escrituras, viendo un poquito, viendo y escuchando la catequesis y demás, me doy cuenta que la raíz de todos los males es el dinero. Y ojo con esto, voy a definir un poquito lo que es la avaricia, qué significa la avaricia. Según Erich Fromm, dice que es un pozo sin fondo que agota a la persona en esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Es interesante, porque la persona que tiene esta avaricia, pues sí, tiene varias hijas también, como decía Luis. Con la avaricia aparece el egoísmo, si no es que está a la par, viene inmediatamente o está antes, pero normalmente con este pecado de la avaricia aparece el egoísmo, aparece el robo, aparece el asesinato, la deslealtad. Normalmente está ligado, son hijas, vienen de la mano. Esta avaricia, es el ansia del afán, el deseo desordenado de poseer dinero, de poseer cosas materiales, de manera
exacerbada, de manera posesiva, de manera compulsiva, de manera obsesiva. Vean ustedes, yo sin darme cuenta, yo recibí la catequesis esta de trabaja, hijo, trabaja, estudia, estudia para que seas alguien en la vida. Y mis padres, sus padres luchadores y demás, pues me han enseñado esto, a ganarme el dinero, a buscar el dinero y ir detrás del dinero. Y para ellos ha sido, bueno, y de joven, empezando mi adolescencia, yo empezaba a trabajar y demás. Y viendo esto, de que sin saberlo, estaba cayendo en este pecado de la avaricia, querer tener mi dinero y más dinero, es más, ni gastaba dinero para tener más y más y más y más y más. Y fue justamente en la iglesia que recibí una palabra y me dejó algo, me tocó. No podéis servir a dos señores, porque amando a uno se desprecia al otro. Yo me he dado cuenta, sí, que he sido muchas veces esclavo de esta avaricia, de querer tener, y si tal vez no son no es dinero, el querer tener los afectos de los demás, y ver que estaba construyendo así, cavando este pozo, más afecto, más dinero, más, y nunca podía disfrutar, nunca podía ser feliz, nunca podía gozar de todo lo que tenía, por esto mismo de la avaricia. Y me doy cuenta en la iglesia que la forma de combatir esta avaricia es justamente con la generosidad. En la medida que participo en esta generosidad, que comparto, que me desprendo, que mira, yo estoy practicando la caridad. Y a mí, te lo digo, me ha salvado esto de muchísimos pecados, de muchísimos pecados. Entonces, ¿cuál es la característica del avaro o de la avaricia? Mira, normalmente jamás está dispuesto a gastar su propio dinero. Ojo, que a lo mejor estamos cayendo en esta avaricia. Gastamos el de los demás o que la empresa invierta, qué sé yo, pero muy poco somos para gastar nuestro propio dinero. Normalmente renuncia a una vida, el que tiene este pecado de la avaricia, renuncia a una vida de comodidades, una vida digna, con tal de que eso implique el gastar dinero que tiene. Había un cuento que yo le contaba a los niños ahí en la parroquia con esto de la avaricia. Había un perro que había hecho su hazaña de robarse un pedazo de carne de la carnicería. Salió corriendo, claro, el dueño también detrás de él, nunca lo pudo agarrar. Y justamente el perro, cuando va pasando el puente, voltea a ver al río y claro, el reflejo de él es otro perro con otro pedazo de carne. Y el pobre perro se tiró al agua y se quedó sin su pedazo de carne que se había robado y sin el otro. Fíjate tú. Entonces, muchas veces podemos caer en esto, hermanos. Vamos detrás del dinero y vivimos por el dinero y nos movemos por el dinero y sin el dinero no soy feliz. No. Yo creo que podrás tener todo el dinero que quieras, ¿sabes? Y vas a ser infeliz toda tu vida. Porque no es el dinero lo que te da la felicidad. No es el dinero lo que te da la alegría de verdad. No es. Es más, yo te digo, mira, tú podrás tener todo el dinero que quieras y vas a ser infeliz. Todo el dinero que quieras y vas a ser infeliz. Hoy el Señor, fíjate, en esta catequesis, que a lo mejor, no sé, te ubicas con esto de la avaricia, te ubicas con la soberbia, que ya lo tocó Jorge, o con la ira, que te pones hasta rojo, no sé, o con esto de la avaricia, querer tener más, de que todo el mundo, mira, yo te invito hoy a empezar a ser generoso, empezar a vivir para los demás, empezar a salir de tu yo, de tu egoísmo, que también es otra de las hijas de la avaricia, de esta ansia de tener. A lo mejor, fíjate, empezamos poco a poco a salir y cuando te das cuenta, mira, se cumple lo que dice el Evangelio, es mejor dar que recibir.
En la medida que tú des, yo te digo, el Señor no se deja ganar en generosidad. Él es bueno, buenísimo, buenísimo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vamos ahora a tocar a Jonás, que le toca la envidia, que también la avaricia te lleva también a la envidia. Pero Jonás, explicando lo que es la envidia. Vamos a ver. Bien, hermanos, la envidia es un pecado particular. Yo sé que más de algunos se verá identificado. Los padres de la iglesia le llaman el pecado más triste de todos. ¿Por qué la envidia es el pecado más triste? Pues bien, pues porque la envidia es la tristeza por el bien del otro. Te pones triste porque al otro le va bien. Todos los pecados, hemos escuchado algunos ya, todos los pecados traen incluido un placer, que es al final lo que nos llama la atención, ¿no? Ya vamos a escuchar la gula, vamos a ver, qué rico, ¿no? La gula, comer y todo lo que implique. La misma ira, ¿no? Luis lo decía muy bien, lo que implica, trae un placer, el sentirte poderoso, el sentirte que nadie es sobre ti. La soberbia no digamos, ¿no? La soberbia que te hace creerte Dios. Todo, la lujuria, ¿no? Trae todo el placer incluido. Pero fíjate que la envidia no trae ningún placer. Por eso es el pecado más triste. No incluye nada. Es sencillamente ponerte triste porque al otro le va bien. Es el pecado que más se arraiga en el alma. En el alma. Porque es en el fondo el pecado que el demonio ha tenido contra Dios. Demonio le tenía envidia a Dios, le tenía envidia incluso a los hombres. Por eso todo el daño que hace el demonio lo hace a los hombres desde el inicio, desde Adán. Ya estaba atacando al hombre porque el demonio sabía que a Dios no podía hacerle daño. Por lo tanto, el demonio nos ataca por pura envidia. Lo más terrible de la envidia es que cuesta aceptarla, cuesta descubrirla, ¿no? Un lujurioso pues dice, ¿no? Yo soy un lujurioso. Y muchos lo dicen tantísimas veces para que los admiren. Tengo tantas mujeres, tengo tantos hombres, no sé qué cosa. Los iracundos también, los soberbios igual. Pero un envidioso siempre está en el silencio, viendo cómo al otro le va bien y tragándose todo. Los padres de la iglesia le llaman también la lepra del alma. Otro lo llamaba la carie de los huesos. Poco a poco va sufriendo en el silencio. La envidia te puede hacer capaz de matar. Es un pecado también contra el quinto mandamiento, el asesinato, porque un envidioso es capaz de alegrarse porque el otro desaparezca de su vida, porque en el fondo también el envidioso tiene un corazón lleno de soberbia, que nadie puede estar sobre él. Y siempre que aparece alguien que tiene mejor cuerpo, que canta mejor, que dice mejores municiones, uno que le va mejor en el trabajo, uno que tiene una esposa más guapa que la tuya, uno que tiene unos hijos geniales, uno que tiene una casa mejor que la tuya, un carro mejor que el tuyo, siempre aparecemos intentando que al otro le vaya mal. Imagínate que el envidioso vive todo el día deseando que al otro le vaya mal, para que el otro no esté sobre él. Y el envidioso, que es tan hipócrita, que también la hipocresía, parte también de la envidia, es tan hipócrita que cuando aquel que estaba por encima de él, por una u otra razón le va mal, se acerca, hace las paces con él, incluso le seca las lágrimas y es capaz de decirle qué bueno que eras, hasta en el momento que está mal, hasta en el momento que ha fracasado. Nunca fue capaz de alabar la bondad en el otro. Los demonios no aman lo bueno. Los demonios nunca van a amar la obra de Dios. Por eso desde el inicio
está la envidia, está marcada desde Satanás, está marcada también desde Caín. Caín mata a Abel por pura envidia, porque Dios había puesto también su mirada en Abel, porque Abel daba todo lo mejor de sí para el Señor, y Caín se llena de envidia y le termina matando. Igual los hermanos de José. Los hermanos de José primero le querían matar, luego le venden ahí a una caravana que andaba también por envidia. El envidioso siempre está amargado. El envidioso siempre estará triste. El envidioso siempre estará callado, viviendo ese sufrimiento y esa muerte solo. Porque nadie dice yo soy envidioso. Nadie se gloria en eso, como te podías gloriar en otros pecados. Por eso también Saúl ha querido matar a David por envidia, porque a Saúl le iba bien. Recuerdan el famoso cántico, ¿no? Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Eso le podría a Saúl, intentó matarlo. De 1000 maneras intentó deshacerse. Por eso la envidia, cuando entra a las comunidades, destruyen la comunidad, porque carcomen el alma, carcomen la vida de los hermanos, porque nunca se está contento cuando el otro triunfa, nunca se está contento con las bondades. La alegría de un envidioso es el mal del otro, cuando al otro le va mal, cuando el otro fracasa. Un envidioso está a la expectativa, al acecho, está prácticamente rezando para que el otro fracase. Dicen algunos santos, son como los buitres que tienen unos paisajes hermosos, unas colinas fantásticas, la hierba, alimentos de todo. Los buitres se deleitan en lo apestoso, en lo que huele mal, en la muerte. Así es un envidioso, como los buitres, que la única alegría que tiene es el mal de los demás. También Jesucristo fue perseguido por los envidiosos, porque Jesucristo le seguía tantísima gente, porque Jesucristo hacía unos signos concretos que hacían presente que Dios estaba con él, y esto también no lo soportaban los fariseos, no lo soportaban los escribas, y también por envidia Jesucristo fue también perseguido. También la envidia se puede dar incluso en los matrimonios. Hay esposos que tienen envidia de la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa de repente está trabajando y gana mucho más que él. La esposa tiene una familia más cómoda, donde si pasa algo, ahí está papá ayudándole, ahí está mamá recibiéndole, y el esposo entra en él una especie de veneno, una especie hasta desear el mal a su propia carne, desearle el mal. Entre los hermanos también se dan las envidias. Por eso, ¿cómo se combate la envidia? La envidia se combate con la caridad. Este es el antídoto. Dice San Pablo que la caridad, el amor, no se alegra de la injusticia, más se goza con la verdad. Siempre, porque el amor es Dios. ¿Por qué sufren los envidiosos? En el fondo, porque su corazón está anclado a la tierra, su corazón lo tienen anclado en el mundo. Por lo tanto, todo aquello que huela a éxito para el otro aquí en el mundo les va a saber a ellos como un fracaso personal. Si solo desearan las cosas del cielo, pues mira, la alegría del otro sería también la alegría para ellos. Por eso vamos a combatir este pecado de la envidia con la caridad, con el amor, alegrándonos por el bien del otro, alegrándonos por la conversión del otro. Hay envidiosos que desean que el otro se vaya al infierno, desean que un hermano que ha caído en un pecado concreto, en un vicio en la comunidad, los envidiosos quieren que se pierda, uno menos, una competencia menos, porque los envidiosos viven siempre en competencia, viven siempre comparándose con el otro, y eso les lleva a la muerte. No disfrutan absolutamente nada. Pueden tener lo que sea, pero si el otro tiene un poco más, nada vale. Nada vale. Hay que combatir este pecado porque nos puede
hacer entrar en una tristeza profunda, nos puede hacer entrar en el deseo incluso de que el otro muera. Un envidioso es capaz de hablar cosas buenas hasta de un muerto, pero ya verlo tendido ahí. Imagínate hasta dónde llega el peligro de la envidia, que si un envidioso está diciendo cosas buenas de un muerto, qué bueno que era, y este es el mejor, qué cosas buenas. Si la gente empieza a aprobar lo que él dice verdad, este era el mejor, incluso siente envidia del muerto. No es para tanto tampoco, y es capaz mejor de irse del velorio, de la vela, para no escuchar que están hablando bien del otro. Un envidioso no soporta que hablen bien de otro. Así que ánimo, hermanos, un pecado que te carcome, un pecado, el pecado más triste, no incluye ningún placer. Ahora vamos a pasar con Cristian, creo que viene. Así que Cristian nos va a hablar de un pecado también, que ya lo mencioné yo, el pecado de la lujuria. Cristian, ¿qué nos puede decir de este pecado de la lujuria? Ánimo. La verdad que me ha tocado el pecado, no tiene nada que ver conmigo. Mentira, es una broma. Este pecado de la lujuria es un pecado que a todos nos mueve, porque todos en algún momento de nuestra vida venimos marcados desde pequeño también por este pecado. Pero no quiero darle tanta vuelta y comenzar. Primero quiero dar como un concepto de lo que es la lujuria, porque la lujuria desgraciadamente la tenemos desvirtuada, el concepto, porque no piensen que la lujuria solo se refiere a la parte sexual. No, la lujuria viene del latín luxus, que significa abundancia, exuberancia. Ya en el marco, digamos en el marco moral, el marco religioso, es este deseo desordenado, incontrolable que existe en el hombre. Pero también, como decía, hay un sentido que no es sexual. ¿Cuál es este sentido de la lujuria que a lo mejor por primera vez lo estamos escuchando, que no es sexual? Una persona lujuriosa también puede referirse a aquel deseo apasionado hacia algo. No necesariamente tiene que ser sexual, pero muchas veces nos apasionamos a algo y por eso vienen relacionados todos los pecados. Por eso, cuando te apasiona a algo o a alguien, eres capaz de envidiar, como decía Jonás, o pues también eres capaz de tener soberbia, o eres capaz de ser un avaro, eres capaz de poder tener ira, porque todos estos pecados capitales vienen relacionados unos con el otro. Pues entonces, la lujuria también se vincula a una cosa que es bien interesante, que muy poco, o a lo mejor prácticamente no lo utilizamos, este significado o esta palabra o esta expresión. La lujuria también se refiere y está vinculado a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Es la imposibilidad de controlar la libido. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida hablar de la libido. ¿Y qué es la libido? Es este impulso sexual que tiene todo hombre, porque todos somos seres sexuados. Lo que pasa que como la sexualidad se ha desvirtuado tanto y estamos en un mundo tan metido en la sexualidad, que todo para nosotros lo sexual es malo. Todo es malo, todo es pecado. Y no, el hombre, el ser humano, Dios también ha implantado dentro de él este deseo sexual. Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer, dice el Génesis, le dio un mandato y era la unión. Multiplicaos, fecundad la tierra. Es decir, que no pensemos que todo es pecado. Lo que pasa es que el hombre ha desvirtuado este concepto y lo ha llevado a unos extremos que ni quiera Dios. Pues entonces, la fuente del amor, para poder realmente orientar esta lujuria o este deseo que existe en el hombre, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que la fuente del amor es Dios. Y cuando realmente nosotros amamos a Dios, podemos amar a todos los hombres, a todas las cosas, sin ningún problema. ¿Cuándo aparece la lujuria? Cuando nos intentamos a toda costa poseer aquello, sea un objeto, sea una persona. Entonces, claro, entra el desorden.
quería compartir con ustedes también, porque existe una característica de una persona lujuriosa, porque decía que no todo el mundo tiene que ser lujurioso, pero hay una característica. ¿Cómo podemos identificar a una persona lujuriosa? Una persona lujuriosa es aquella persona que no tiene dominio de sí mismo, de su cuerpo, de su sexualidad, está desordenado, es incontrolable y puede llegar a una patología tal, y se ha demostrado científicamente, psicológicamente, que si él no llega a controlar este deseo, este apetito sexual, se convierte en una patología y puede llegar inclusive a violar. Por eso podemos ver tantas violaciones que se dan inclusive dentro del matrimonio, porque no puede el hombre tener este dominio de sí mismo. Ahora puede surgir la pregunta, ¿solo el hombre tiene este impulso sexual que no puede dominarlo? No. También las mujeres. No solo los hombres. También las mujeres pueden violar a un muchacho o a un niño. Entonces, ¿cómo se fomenta esta lujuria? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Porque la parte sexual que Dios ha implantado en lo más profundo del hombre, decía, es algo bueno. Tener placer, sentir placer, es bueno. Pero en lo natural, es decir, en el matrimonio. Por eso quiero también compartir qué es lo que fomenta la lujuria. Y hay varias cosas que fomentan la lujuria y no hay que asustarnos. Primero, la parte biológica, y es lo que decía, nosotros somos seres humanos que tenemos este deseo sexual, que es normal en cualquiera de nosotros. Todos los hombres, todas las mujeres tienen este deseo sexual, que algo prácticamente que no lo tiene, que lo tienen también inclusive hasta los animales. Es algo natural. Pero cuando esto se descontrola, ¿cuál es la expresión que nosotros utilizamos? Pareces animal. ¿Por qué? Porque los animales tienen una cosa que el hombre posee, que es la razón. Nosotros no actuamos por impulsos, solo los animales. Entonces, es importante tener en cuenta esto, la parte biológica. Segundo, para lo que fomenta también la lujuria es la edad. Psicológicamente se dice de que hay una edad, digamos principalmente en la adolescencia, cuando el hombre y la mujer comienza a aparecer el deseo sexual entre los 17 y 18 años. Entonces es importante poder y aprender a dominar estos impulsos. Llega un momento que si un hombre o una mujer no logra y aprende a dominar estos impulsos, llegará a 50 años y seguirá con estos deseos y estos desórdenes sexuales. Otra cosa que ya Jonás mencionaba también es la presión del mundo, de la sociedad, porque muchas veces nos empuja el machismo, de que entre más mujeres tú tengas, pues más hombre eres. Entonces muchas veces también esta presión del entorno influye en la parte de la lujuria. Y por último, también la cultura. ¿Qué significa esto de la cultura? Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo donde la prostitución es vista como algo normal, donde la pornografía la podemos ver ahora a cualquier hora. Ya los niños con su tablet, con su teléfono, en la computadora, a cualquier hora del día pueden ver pornografía. Las oportunidades que se dan para que se pueda dar la lujuria desde pequeño. Desde pequeño, ya los niños, ya a los 8 años, ya han visto pornografía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Ahora, quiero compartir también qué dice la Biblia acerca de la lujuria. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia, lo primero que hay que tener en cuenta, que la Biblia no condena. Escuchen bien, la Biblia no condena este deseo sexual que está impreso en el hombre y pone de ejemplo, como hablaba anteriormente, el Génesis. Dios ha creado al hombre y la mujer para que fecundaran la tierra. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que aparece aquí? Cuando el hombre este deseo lo inclina de una manera egoísta, es decir, para satisfacerse él mismo.
es decir, deshumaniza al otro, utiliza al otro como un objeto. Nadie, absolutamente nadie, nunca será perfecto. O sea, eso sería absurdo, decir que nosotros vamos a llegar a ser perfectos, que nunca vamos a volver a pecar, que no vamos a tener pecado, que vamos a ser impecaminosos. No, no, no. Mientras nosotros vivamos, mientras tengamos cuerpo, vamos a tener este deseo sexual. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos invita la iglesia? ¿Qué propone la iglesia? Porque la voluntad de Dios para ti y para mí, ¿sabes cuál es? Que seamos santos. Yo no sé si tú sabes esto. La voluntad de Dios para ti y para mí es que experimentemos la santidad de verdad. ¿Y cómo podemos llegar a ser santos? Podemos decir, no pecar. Pues no. Es día a día combatir. Y es aquí que yo quiero darles algunas armas para poder combatir la lujuria. Y con esto termino, que son varias. Algunos, por ejemplo, ha mencionado Carlos, ha mencionado Jorge, ha mencionado Jonás. ¿Cómo podemos combatir los pecados de la ira, el pecado de la soberbia? También Luis, el de la ira, el de la avaricia. Pero en la lujuria, sabemos así, digamos, la castidad. Muy bien, con la castidad podemos combatir, pero la castidad se queda como muy pequeño. Entonces yo voy a darle varias armas porque tenemos que darnos cuenta de algo. Aquí muchos son solteros, no están casados. Muchos son célibes, muchos son sacerdotes, muchos son matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos darle, digamos, la misma remedio a todos? Pues no, hay que ver, que tratar al paciente y ver cuáles son los síntomas y según los síntomas, pues darle el remedio. Por eso yo voy a compartir varias. Primer cosa que tenemos que darnos cuenta a la hora de luchar contra la lujuria, que es casi imposible escapar de la sensualidad. Primera cosa que tenemos que tener claro, porque muchas veces somos demasiado moralistas y vivimos en la ley, como decía al inicio, que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. No, o sea, tenemos que darnos cuenta que la parte sexual, la sexualidad en el hombre es algo santo. Dios lo ha hecho santo dentro del matrimonio. Hay que tenerlo presente esto, claro. Dentro del matrimonio, lo más santo. Por eso, una de las cosas y una de las armas que tenemos que darnos cuenta es la primera, el matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio? ¿A qué hago referencia con esto? ¿Cuál es una arma dentro del matrimonio? La fidelidad. Esa es la primera arma para combatir la lujuria dentro del matrimonio. La fidelidad. ¿Y por qué no se da la fidelidad dentro del matrimonio? Por una cosa, que se piensa, principalmente las mujeres, no quiero hablar más de las mujeres, pero piensan que la sexualidad es algo malo, que es un pecado. Y no, cada vez que tú te niegas a estar con tu esposo, pues también lo avientas a que él pueda caer en el adulterio. Entonces, tienes que ambos, tanto el marido con la mujer, tienen que aprender dentro del matrimonio a darse cuenta que la intimidad de ustedes, el lazo conyugal de ustedes, es lo más santo que Dios ha podido dar al hombre. Y que ustedes, cuando se unen, están haciendo la voluntad de Dios. Por eso hay que rezar antes de hacer el acto conyugal. Entonces, para combatir la lujuria dentro del matrimonio, la fidelidad. Segunda arma para combatir la lujuria, a los jóvenes, a los ministros, como yo, Handal, todos, los sacerdotes, a los célibes. ¿Cuál es la arma para combatir la lujuria? La castidad. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Es decir, porque entramos en un egoísmo y nos gratificamos a nosotros mismos. Pues Dios nos ayuda. Es decir, cada día es un combate, es una lucha. Tercera cosa importante para combatir la lujuria, tanto en hombres como en mujeres, porque esto se piensa que son las mujeres. El vestir, es decir, una mujer que se viste provocativa, incita a la lujuria. Incita a la lujuria. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a vestirnos, siempre tenemos que tener presente cómo me veo.
estoy haciendo presente a Dios porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano, entonces, ¿cómo me visto? ¿Como un cristiano o incito a pecar a los demás? Cuarta cosa que tenemos que darnos cuenta para combatir la lujuria, ya estoy terminando. No alimentar el deseo, es decir, no concebir cómo yo alimento, digamos, este deseo. ¿Cómo? A ver, pongámonos a analizar, ¿cómo alimento yo? Porque Dios, te digo una cosa, muchas veces Dios no nos tienta, son nuestros deseos pecaminosos los que tientan. Entonces, ¿cómo puedo yo combatir, no alimentar esta lujuria? No tener ninguna excitación. ¿A qué se debe esto? No conducir mis actos a un deseo sexual. Por ejemplo, los novios no tienen que estarse tocando, porque si tú comienzas a tocar a tu novia y el novio a la novia, pues estás incitando, estás alimentando el deseo y llega un momento que ya no tienes fuerza para decir no y caes. Pues tienes que evitar esto. Otra cosa para combatir la lujuria, no conducir a otros a pecar. No conducir a otros. ¿Y cómo puedo inducir a otros? ¿Con chat? ¿O haciendo bromas de doble sentido? ¿O insinuando? Pues así comienzo e incito a otros a pecar. Otra cosa importante para poder combatir la lujuria, luchar. Tenemos que aprender a luchar. Y para poder aprender a luchar, tenemos que ser radicales. No podemos seguir, hermanos, excusándonos. Y aquí hay una palabra en la Escritura que dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Es decir, tenemos que ser radicales. Si tú tienes problemas de pornografía, pues tienes que cortar el internet. Ser radical y cortar el internet. Si tú tienes problemas de infidelidad en el matrimonio, pues tú tienes que bloquear, cortar con aquellas personas que te llevan al pecado. Tienes que ser radical, luchar, porque si tú no luchas, es imposible cortar con el pecado de la lujuria. ¿Y qué provoca eso? La destrucción de tu matrimonio, adicción a la pornografía y muchas veces hasta se pierde el trabajo. Casi estoy terminando, solo me quedan 3. Valorar tu cuerpo. También de esa manera puedes luchar contra la lujuria. Que darte cuenta que eres templo del Espíritu Santo, que tu cuerpo vale, así como vale también el otro. Otra manera de poder combatir contra la lujuria. La pelea no se lleva solo. ¿Qué significa esto? Que tienes que buscar ayuda, confesarte, tener un guía espiritual. Y si ya estás en una patología, tienes que buscar ayuda psicológica. Si ya es una adicción al sexo, si es una adicción a la pornografía, si es una adicción a la masturbación, tienes que buscar ayuda. No solo rezando, porque ya se ha convertido en un vicio y los vicios son muy peligrosos. Entonces tienes que buscar ayuda a un sacerdote, a un psicólogo, depende cómo te sientas. Una de las más importantes, ya termino, la oración. Si no oramos, hermanos, es imposible salir del pecado de la lujuria. Tienes que orar, tienes que pedirle al Señor y no dudar, porque también, y con esto termino, cuando tú ores, no dudes, porque dudar que Dios puede sacarte de ese pecado es dudar del amor y del poder del Señor. Pues Dios tiene poder para liberarte. Si Dios ha podido resucitar a su Hijo Jesucristo, lo ha liberado de la muerte, también a ti y a mí nos puede liberar. Pero tienes que orar con fe, pidiéndole al Señor, Señor, no quiero ser esclavo de la sexualidad, no quiero ser esclavo de la lujuria, ayúdame. Pues la oración es la principal de todas las armas. Las demás son a raíz de esta. Si no oras, pues no vas a poder ni ir a confesarte. Si no oras, no vas a poder luchar. Si no oras, no vas a poder ser fiel. Si no oras, no vas a poder ser casto. La oración es la base
de todo. Pues ahora, hermanos, les dejo con Vicente, que también nos va a hablar de otro de los pecados capitales, como es la pereza. Me toca a mí, ya me dio pereza, fíjate. No sé si se escucha bien o bastante. Si se corta un poco me avisan y luego la mandamos después. Porque esto de los pecados es bien interesante. Decía San Agustín, como en el Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre tiene sed de eternidad. Por eso, en el fondo, cada uno de los pecados es un intento de alcanzar un atributo de Dios. Y debajo de todo, si cada pecado es como una serpiente que te inyecta un veneno, la serpiente, que es la madre de todas, es la de la que hablaba Jorge Rache, la soberbia. Pero esta de la pereza, que todo el mundo pensamos, sí, había preparado algo muy bonito, pero es que me ha dado pereza y no lo he hecho. ¿Ves? Pues nos vamos a sorprender porque tiene unas connotaciones mucho más amplias y va a hacer que nos replanteemos muchas cosas. De hecho, Benedicto XVI decía que el hombre actual, el combate de la fe del hombre actual es contra la pereza. Y muchos de ustedes dirán, ¿contra la pereza? Pues si a mí me faltan vidas para hacer todo lo que tengo que hacer. Espérate, ¿qué vas a ver? Porque la pereza es un veneno de la serpiente que paraliza todo impulso que tiene el alma de ir hacia Dios. Y encima ni te importa. Es como un sopor espiritual, como los discípulos en el huerto de los olivos que no han podido rezar, que le dio un sopor. Y de esto hablaban mucho los padres del desierto y los padres de la iglesia, que tal vez otro día hablan de quiénes son estos padres, porque nosotros solo conocemos el biológico y el del cielo. Estos otros padres a lo mejor nunca nos han hablado. Pero estos lo llamaban la acedía, o achedia, creo que se llama también, la acedía. Entonces, San Juan Clímaco, que tiene unos nombres muy bonitos esta gente, decía que la acedía o la pereza es una relajación del espíritu, una calumnia hacia Dios, y lo acusa de que ser muy duro con nosotros. Es que eres muy duro con nosotros, nos pides cosas demasiado costosas, no quieres al hombre. Benedicto XVI decía que el hombre que es esclavo de la pereza cree que su vocación a ser hijo de Dios es demasiado para él, que no puede. Es más, en el fondo, la raíz es que no crees que Dios se ocupa de ti, que no sabe lo que necesitas, que no te conoce y que no te cuida. Por eso, la pereza es ante la misión que Dios te pone delante, ante lo que tú deberías hacer, no. Y tiendes a huir de tu realidad, de tu responsabilidad y de tus obligaciones. Y hay dos formas de huir. La que sabemos todos, que es la de ponerte a ver Netflix en el sofá hasta que se acaben los datos. Bueno, yo porque estoy aquí, pero si tienes Wi-Fi, imagínate, internet ilimitado. Pero hay otra forma muy interesante de huir de esta voluntad de Dios, de lo que Dios te pone delante, de cuál es tu misión. ¿Y sabes cuál es? La hiperactividad. Hacer muchas cosas, estoy tan entretenido en hacer cosas que al final no me da tiempo a hacer lo que tengo que hacer. Y todos los que hemos sido estudiantes tenemos muy claro que nuestras habitaciones nunca han estado tan limpias como en la época de exámenes. Porque tenías que estudiar, tú veías aquel libraco y decías, yo tengo que estudiar ahora esto, no hombre, no. Sí, mira, ve, no he barrido hoy, agarrabas las cosas y te ponías, no he ordenado los libros. Ordenaba la gaveta, los libros, todo, te hacías la cama, planchaba la ropa, no sé qué, menos estudiar, lo que sea. Y llegaba al final del día y decía, ay, no pude estudiar, ¿por qué? Es que no me ha dado tiempo. Las consecuencias de la pereza son el aburrimiento que te lleva al ocio y a toda la ristra de pecados que han dicho y a que nos queda por decir, que creo que también es muy interesante. La ansiedad, porque no consigues entrar en el descanso, buscando el descanso, este atributo de Dios que queremos alcanzar y no lo conseguimos por medio de la pereza, porque dices, no, Dios no sabe lo que me interesa, yo voy a... Y eso te genera ansiedad y la tristeza, porque en esta actividad, en esta huida de tu vida, al final te das cuenta de que estás triste. Estás condenado
por la pereza a ocuparte solo y exclusivamente de ti mismo, porque en el fondo, como vuelvo a decir, no crees que lo que Dios tiene pensado para ti es lo mejor, solo te miras el ombligo. Y lo que Dios te pone, tu obligación, tu derecho, tienes el firme propósito de hacerlo mañana. Como el del chiste, papá, ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Estoy cansado de comer pan duro. Le dice, mañana. ¿Cuándo vas a hacer lo de hoy? Mañana. Y es una huida de ti mismo. Por eso crees que el remedio para huir de lo que tienes que hacer es la hiperactividad. Ojito, que una persona que no para de hacer cosas de la noche a la mañana puede ser un perezoso, porque lo que le corresponde hacer no lo hace. ¿Y por qué huye de su vida? ¿Por qué huye de lo que le toca? Porque no quiere entrar en su realidad por soberbia, porque tal vez hacer eso que debes hacer no te va a salir bien a la primera, te va a costar, te vas a poner delante todos tus pecados y como no lo quieres ver, no quieres asumir quién eres, prefieres pensar que lo mejor es cambiar. Por eso otra de las consecuencias de la pereza y del perezoso que nos pasa a todos, que es que decimos, no, el problema de mi situación se soluciona cambiando, cambiando de marido, cambiando de trabajo, cambiando de casa, cambiando de vocación. La crisis de los 40, la famosísima crisis de los 40, ¿qué es? Que te das cuenta de que no eres feliz y piensas que no eres feliz porque lo que tienes has elegido mal. Te equivocaste cuando eras joven. El problema de los 40 es que aún piensas, y pobrecito de ti, que aún estás a tiempo de remediarlo. Por eso es típico que el marido deja a la mujer y se junta con dos de 20, una de 40 por de 20, o te cambias de trabajo porque piensas que es que mi jefe me explota y mi problema es mi trabajo. Si yo me cambio de trabajo, ya se soluciona todo. O mejor, eres cura, cambio de misión, me cambien de parroquia porque es que mi problema no es... No. Si el problema no es tu entorno, el problema no es tu marido, el problema no son tus padres, el problema no es tu trabajo, el problema lo tienes aquí delante. Y esa situación te saca lo que tú tienes y no te gusta y por eso huyes. Y caes en la hiperactividad, en la verbositas y en la curiositas. En lugar de ocuparte de tu vida, te ocupas de la vida de los demás. Y por eso el chisme, la tula, y te da por curiosidad, porque como mejor esto parece más divertido que lo que a mí me corresponde. Unos remedios así interesantes para no caer en la pereza, para asumir tu propia realidad, es la diligencia. ¿Y cómo ser diligente? ¿A puras fuerzas? Pues la verdad es que si esto fuera pura fuerza vamos mal. Pero a lo mejor hay como unos toques que podemos dar. Decían los monjes que cuando uno, que me quiero que quiero dejar la vida de monje, que no sé qué, el remedio es permanecer en la propia celda. Primer consejo. Tú te casaste, enamoradísimo, enamoradísima, que como esta, el matrimonio, ¿no? Pero como ya no, pues tiendes a huir. De hecho hay gente, cuidado con esta perversión, que hace novena, rosario, se pasa el día en la parroquia para no estar con su marido. Eso es pereza, porque quieres huir de tu propia realidad, de tu propia celda. Es como el hombre que trabaja las 24 horas del día y no tiene tiempo de estar. Es que, claro, estoy trabajando por mi familia, por tu familia o para huir de tu familia. O como yo tengo algunos amigos, no voy a nombrar nombres, que dime cuántos triatlones preparas al año y te diré lo que huyes de tu familia. No, yo es que, mira, los lunes bicicleta, los martes voy al gimnasio, los miércoles hago natación, los jueves voy a jugar boliche, yo qué sé. Para huir de tu celda, pues para poder permanece en tu situación, ¿qué es? Cura, en tu parroquia. Otro remedio, vivir el hoy. Porque hoy, el ahora, es el único momento que tú tienes en tu vida para encontrarte con Dios. Porque es muy fácil estar pensando en el pasado, contar batallitas que decimos de los viejitos, es que siempre están reviviendo el pasado porque asumir el hoy no me gustan, las enfermedades, que me siento inútil y tal, prefiero recordar cuando era joven. O estar proyectado en el futuro, todo para huir de tu realidad, para huir de quién eres tú. Pues vive el hoy. Por eso el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No dice, danos hoy el de mañana. Dame todo esto, porque si dijéramos, danos hoy el pan de toda nuestra vida, es como decirle a Dios, tú dame todo esto y luego olvídate ya, no quiero saber más nada de ti. Porque en el fondo la pereza es un juicio contra Dios.
Y al final, como decíamos que detrás de todas las serpientes está la soberbia, la humildad. Porque entrar en tu realidad es darte cuenta que a lo mejor toda la culpa no la tiene tu marido, que la culpa a lo mejor la tienes tú. Toda la culpa no la tienen tus hijos, toda la culpa no la tiene, a lo mejor cambia el corazón y no tu realidad. Y entra en tu existencia y verás cuán bueno es Dios. Pero si huyes, siempre estarás pensando que Dios ha sido injusto contigo. Para saber a cómo sabe hacer la voluntad de Dios, yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Para hacer eso tienes que entrar en tu realidad y dejar que Dios actúe. A ver a qué sabe. Y no huir incluso por cosas muy buenas y piadosas para gratificarte, que al final te pone triste. Y hablando de gratificaciones, creo que Luis Elvir nos va a hablar de otro tipo de gratificaciones. ¿Puede ser? Pues yo creo que vamos a hablar entre varios, porque necesitamos hablar de la gula y no tenemos un séptimo. ¿Cómo empezamos? Rache. Bueno, la gula también es un pecado capital, es una ansia desmedida, es un desorden destructivo. En sí el pecado, todo tipo de pecado, es un desorden destructivo. Todos los pecados, lo que busca el demonio implantando el pecado en el ser humano, es que se destruya, de una u otra forma, física o espiritualmente. La gula es un pecado que destruye al hombre físicamente, porque es un desorden destructivo que busca el placer exagerado en la comida. Miren, comer es riquísimo, por algo estamos gorditos, pero la gula es un comer, 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 comer y no parar y no parar y desear más, aun cuando no lo necesitas. Es una falta gravísima la caridad, porque una persona con gula en el fondo también tiene un egoísmo y un desprecio a sí mismo muy profundo. Esto lo tenían muy marcado los pueblos paganos. Holofernes, por ejemplo, que fue el que murió a mano de Judith, cada rato ofrecía banquetes y eran hasta caer borrachos y vomitados. Los romanos tenían el vomitorio. Todos los reyes paganos hacían grandes banquetes. Herodes mismo hacía grandes banquetes. El Señor por eso utiliza la parábola de Lázaro y el rico Epulón, que era un hombre que no tenía caridad y se vio la paga de su pecado, de su falta de caridad con el otro. Cuando ya se vio en el infierno, quiso hacer algo bueno y no pudo. La gula es un pecado con el que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el placer el Señor lo ha puesto para que nosotros tengamos un disfrute, un goce en la vida. El placer no es malo, el placer lo ha dado el Señor, pero cuando eso se desboca, por así decirlo, automáticamente nosotros empezamos a comportarnos, como lo decía Cristian, de una manera poco racional, muy animal. Sigue, Luis. Sí, lo que pasa es que el cuerpo es tremendo. Por ejemplo, cuando un amaestrador de animales, un amaestrador de leones, quiere amaestrarlo, lo acaricia y puede llegar a ser un animal amaestrable. Pero le das caricias al cuerpo, le das placer al cuerpo y se vuelve todavía más bestia. Y el placer de la comida es esta caricia sutil que empezamos a darle al cuerpo hasta llegar al desenfreno. Y esto es terrible. Y muchas veces pensamos que los placeres sexuales son mucho más dañinos que los placeres corporales que le damos al cuerpo por causa de la gula. Pero nos vamos un poco a la historia y las grandes fiestas y bacanales terminaban en orgías. O sea que todo empezaba por la comida y la bebida y terminaba en el piso, ni en la cama. Es una cuestión del desenfreno
que desemboca en la sensualidad y en la sexualidad. Porque la gula es tremenda, no es la menos dañina de todos los pecados capitales, aunque parece que sí lo es. Y resulta que para la vida cristiana, la gula es muy dañina, porque dale tu cuerpo alegría Macarena y tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, ¿verdad? Y entonces se pierde todo. Entonces tú quieres tener una vida cristiana y le das placer al cuerpo y entras en una pereza tremenda, ni siquiera tus pensamientos van bien, se despiertan los deseos carnales, excluyes a Dios de tu tiempo porque estás pensando en darle más y darle más a tu cuerpo. Y resulta que esto es tremendamente dañino. Santo Tomás las clasificaba de diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que tiene una gula de la prisa, que comen y comen y comen como que les van a quitar el plato de comida. Y no pueden dejar de comer y siguen y siguen y siguen a una velocidad extrema como si es una competencia de velocidad. Y lo mismo lo hacen con el licor. Hay gente que hasta se tomaba una caja de cervezas, ¿verdad? Y eran capaces de tomarse toda la bebida que le podían poner delante. Y esto también es gula. Y porque lo querían hacer a prisa y para demostrarle a los demás que es el que más bebe y el que más come. Hay otros que comen ardientemente, ¿no? Con pasión. ¿Ah? Llegan y quieren comer lo más apasionadamente posible. Eso también es gula. Como voracidad, ¿no? Como un león que le pega una mordida a una presa. Hay otro tipo de gula que es la de exigir suntuosamente las cosas, ¿no? Yo como lo mejor, el mejor caviar, la mejor carne, porque solo carne como. No puedo comer otra cosa si no es carne. La mejor langosta, eso es suntuosidad. La gula por suntuosidad, comer los manjares más deliciosos porque puedo, ¿verdad? Por detrás está la avaricia de Carlos y está la soberbia porque se cree que tiene más. Hay gente que come demasiado, ¿verdad? Que causa el desenfreno. Muchas veces que necesita hasta ayuda psicológica para poder salir de ese desenfreno, ¿no? Y así, también tiene sus hijas la gula. Les voy a leer una cuestión que decía San Juan Clímaco, amigo de José Vicente, sobre la gula. Dice, yo tengo mis primogénitas, dice la gula, sentada a la mesa. La primera primogénita y la más querida es el espíritu de la fornicación. Esta es la que más quiero. La segunda es que se endurece el corazón. Esto me gusta también bastante. Y la tercera es el sueño con el cortejo de las fantasías más bajas e impuras que existen. La gula nos lleva a todo esto. Y hay otras hijas, ¿no? La inercia que todo llega ya por inercia, come. La locuacidad, empiezas a hablar como tonto. ¿Ah? Te vuelves un locuaz. Hablas de todo mientras estás comiendo. La vulgaridad, las risas, la burla. Todo esto también provoca la comedera, la obstinación, ser intratable, te vuelves estúpido. Todo esto hace la gula en la vida del hombre. Y no digamos las caídas que tiene el alma, ¿no? Cuando se duerme también tu razón, no piensas, solo comes. No piensas nada, ya no razonas. Ya no razonas.
La mente se te embota por causa de la comedera. Y esto te vuelves un bufón delante de todos, porque como tú comes, entonces haces maromas con el chancho y con el pollo. Y haces de todo para que los demás te sigan dando, porque como eres divertido cuando comes y el gordito es el que más chiste hace, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Muchas veces el gordito es el más simpático, claro, y le siguen dando comida. Y no porque tenga ningún juicio con los gorditos, pero pasa mucho, porque sale a veces el complejo por causa de la gula. Así que mucho cuidado con la gula, porque te puede llevar a pecados gravísimos, tantos que terminas derramando tus propios fluidos y tu alma la pierdes. Pero tiene una cura, ¿verdad, Jonás? Sí, claro, como todos los pecados, también hay una virtud. El pecado de la gula, como bien lo ha dicho Jorge y Luis, al final es un pecado que te convierte en un infantil, pecado que te hace, que te vuelve inmaduro. Todo te lo llevas a la boca, absolutamente todo, comida, bebida, lo que se te ocurra. Pecado que nos hace demasiados infantiles, inmaduros y que nos expone a tantísimos otros pecados, como lo ha dicho Luis. Gula, pereza igual a lujuria. Eso es 2 por 2, 4. Uno que come mucho y uno que es perezoso, prepárate porque eres un objetivo, un blanco central del demonio. ¿Cómo se combate la gula? Con la templanza, que es el control de todas nuestras pasiones. Entonces la templanza es la virtud que nos va a ayudar a tener de verdad un control sobre todos los deseos, sobre los impulsos, todos los placeres y los instintos que nacen desde lo más profundo de nosotros. Así que con la templanza vamos a combatir este pecado de la gula. Bien, hermanos, con esto hemos llegado al final de estos 7 pecados. Luis, no sé si tienes algo que decirnos al final para cerrar toda esta transmisión. Yo lo que quiero decir es que José Vicente quiere decir algo. ¿Decir algo? Jovi, ¿querías decir algo? Creo que se desconectó un momento. Muy bien, hermanos. ¿Estás? No, se fue la energía aquí en Guaslala. Se fue la energía. Muy bien. ¿Puedes decir algo? Se fue la energía en Guaslala. No hay energía. Se te escucha, sí. Yo ahora mismo no sé dónde estoy. Mejor no. Bueno, está bien. Muy bien. Hermanos, de verdad que ha sido... Bueno, básicamente yo creo que sería interesante que el objetivo de todo esto... Se fue. Sí, se te escucha, se te escucha. Ok, no, que digamos que el objetivo de todo esto ahora no es martirizarnos y decir, ¡hala, cuántos pecados que tengo y me voy de cabeza al infierno! No. Lo interesante de todo esto es conocerte, porque en la medida que tú te conozcas y veas lo débil que eres, puedes llegar a saber cuantísimo te quiere Dios, y cuando te veas liberado de ello, verás que la obra es de Dios y no tuya. Y así podrás entrar en el descanso de verdad, entrar en la felicidad que no es otra que saber que detrás de todo lo que te pasa está Dios, que detrás de todo Dios es tu Padre que te quiere, que quiere lo mejor para ti y lo único que necesitas es a Él en tu vida. Y no nos martiricemos por decir, mira, de todos los pecados que dijeron, tengo de todo. Ya, tienes de todo, eso es fantástico, pero imagínate cuándo te quiere Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Y el Señor así nos ha llamado para ser hijos suyos. Así que ánimo y que Dios nos bendiga y nos ayude a combatir con la gracia del Espíritu Santo todos los días, porque Dios es fiel y nos quiere para nosotros nuestra salvación. Así que pasen buenas noches y ojalá que les haya servido.
Gracias a todos. Casi 480 nos conectamos. Damos la bendición todos. Damos la bendición todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Buenas noches para todos. Amén. ¡Ánimo! Chao. Buenas noches. Con todo, papá.